El terror es un género cinematográfico que nos ha regalado maravillosas e inolvidables películas. El terror es uno de los géneros cinematográficos con más subgéneros que hay. Por ejemplo, el slasher, el terror sobrenatural, el gore y el terror ciencia ficción, por poner algunos ejemplos. Este género, el género del terror, realmente es uno de los más taquilleros, pues desde películas clásicas, por poner algunos ejemplos, han recaudado realmente grandes cantidades de dinero. Pero no todo es perfecto. El género del terror es uno de los géneros más complicados de llevar a cabo, porque el género es las películas de terror son muy complicadas para que les guste al público en general. Esto también es debido a que el terror es cultural, pues lo que da miedo en algunos países o regiones, en otros países o regiones no da miedo. El terror también es un género en constante cambio, evoluciona como en la sociedad, pues lo que daba miedo hace años o décadas atrás, hoy en día ya no causa miedo. Además, en lo que va de los años 2000, el terror ha sufrido una decadencia un tanto grave, pues algunas de las películas que tenemos de terror son muy malas e incluso se ha perdido la esencia de algunos personajes icónicos de terror, pues hemos tenido algunos remakes de películas clásicas que realmente son muy malas. Pero no todo es malo, algunas de las películas que tenemos de terror hoy en día son buenas y se busca rescatar este género para que se vuelva a convertir en un género taquillero, pero incluso se convierta en algo más, algo en lo que podamos profundizar o incluso nos pueda transmitir un mensaje. Hereditary es una película de terror y suspenso psicológico estadounidense estrenada en el año 2018, escrita y dirigida por Ari Aster en su debut como director. Está protagonizada por Toni Collette, Alex Wolff, Millie Shapiro, Annie Down y Gabriel Byrne. Lo que me llama mucho la atención de esta película es que en realidad es de cine independiente, no es de cine comercial como otras películas de terror que son producidas por grandes estudios de Hollywood. Es estadounidense, pero es independiente y cuenta con una actriz famosa que es Toni Collette. A comparación de sus compañeros de reparto, Toni Collette es muy conocida y cuenta con una larga carrera como actriz, y la verdad es que es muy buena. Esta película se estrenó también en el Festival de Cine de Sundance, el cual es un festival que se encarga de apoyar y distribuir películas de cine independiente, y la película fue aclamada tanto por críticos como por el público, quienes la calificaron de verdaderamente inquietante en un nivel emocional. Y es que eso es esta película. Hereditary es una película que te transmite el miedo a través de otras emociones. No es la típica película de terror con los clichés de cine de terror, que tú estás muy tranquilo, que la escena está muy tranquila y de repente te aparece el demonio en pantalla o el fantasma o el asesino y te hace brincar del sofá. Hereditary no es esa típica película de terror. No te va a hacer brincar del sofá porque no tiene demasiados sustos. Sí, tal vez de repente en algún momento te va a brincar, pero no tiene muchos. No tiene mucho susto. Pero no por eso no es terrorífica. Cabe aclarar eso. Esta película busca transmitir miedo a través de otro tipo de sensaciones, a través de algo emocional. Por eso combina perfectamente lo que es el terror con el subgénero del thriller, que es el thriller psicológico o el suspenso psicológico. Este film es demasiado incómodo, es una película que te hará sentir demasiado incómodo. Es eso. El director combina perfectamente el terror con el thriller psicológico, que en todo momento te sientes incómodo, en todo momento te sientes como raro porque ves mucho misterio en la película. Y es eso, y lo logra perfecto, transmitir el miedo a través de la incomodidad. No todas las películas de terror tienen que tener sustos o tienen que hacerte gritar o brincar. No, realmente el miedo también se transmite de diferentes formas. La película trata sobre una familia que comienza a ser perseguida por una entidad sobrenatural después de la muerte de su abuela materna, o sea, la mamá del personaje de Toni Collette. A lo largo de la historia vamos descubriendo siniestros y macabros secretos que ocultaba la mamá del personaje de Toni Collette, de Annie.
Realmente, a pesar de ser una película de terror sobrenatural que trata sobre un aquelarre que alaba a un maligno demonio y después vemos cómo ese aquelarre o ese demonio acosa a la familia de Annie, esta película cuenta con un mensaje oculto que funciona como metáfora, una metáfora acerca de los demonios o pecados, metafóricamente hablando, que heredan los padres a los hijos. No todo es una metáfora, realmente lo que vemos sucede. A lo que me refiero es que el director dijo que lo que le sucede a esta familia de manera literal también funciona como una metáfora sobre esto que les menciono, pues el gran logro de esta película es instalarse en un singular punto intermedio entre el drama psicológico, con giros inesperados, con traumas generacionales, pecados que se heredan de padres a hijos e imposiciones físicas y psicológicas que se transmiten por el entramado del árbol familiar. Y a la vez es una película de terror que funciona como un cañón y que deriva en una dirección absolutamente demoledora. Pero esta película también divide a la audiencia, pues así como tiene buenas críticas, hay personas que simplemente dijeron que es aburrida y que no da miedo. ¿Por qué? La película es larga, está un poco larga en comparación de lo que habitualmente son las películas de horror. Pero, y además la película se toma su tiempo. Es lenta, pero se toma su tiempo para revelarnos secretos, para transmitirnos miedo de una manera diferente. Si tú eres una persona que está acostumbrada o que simplemente busca una película de horror de 1 hora y media, que esté llena de sustos y rápido venzan al fantasma, al demonio, pues realmente esta película no es para ti. Porque esta película es más que solo eso. Busca mostrarnos un reflejo, un mensaje oculto, y se toma su tiempo. Y no por eso es aburrida, simplemente se toma su tiempo a la hora de contarnos esta historia. Hay secuencias como la que transcurre después de una fiesta adolescente que combina realismo, impacto y dosificación del suspenso de forma espectacular. Es una montaña rusa de emociones filmada desde la perspectiva de uno de los personajes y desde cuyo punto de vista vamos percibiendo las reacciones del resto de la familia a lo que acabamos de contemplar. Esa es una de las mejores escenas de terror de los últimos tiempos y una que no necesita que te asuste de la nada o te haga brincar, porque solamente con lo que ya acabas de ver en el plano ya te vas a sentir bastante incómodo, incluso te puede poner los pelos de punta. Otro ejemplo es el plano con el que inicia la película, que muestra las maquetas de hogares que hace Annie, artista especializada en miniaturas que trabaja desde su casa. La cámara se mueve con un suavísimo traveling sin mostrar nada sobrenatural, pero a la vez con un pulso muy clásico, inquietante, rebosante de atmósfera fantástica y que concluye en una de las maquetas. Ahí, en una de las habitaciones y sin corte por montaje, comienza la acción. El padre entra en la habitación de su hijo, aún dormido, para que vayan al funeral de la abuela. Si no han visto esta película, cuando la vean, pongan mucha atención sobre lo que les estoy hablando, para que me entiendan, y pongan mucha atención sobre esto que también les menciono, sobre las maquetas que hace Annie, pues tiene un significado bastante peculiar. Posiblemente vas a entender el significado de estas maquetas y figuritas diminutas de personas hasta el final, el cual me parece un final bastante bueno. Me gustó mucho, es un final siniestro, frío, y no es el típico final de películas de horror, pero me gustó demasiado. Tiene un significado bastante interesante acerca de esto que les mencioné, cómo los personajes son víctimas de este legado que les dejó la abuela, y vemos todo el tiempo cómo los personajes simplemente no tienen control, como si no tuvieran control sobre su propio destino o futuro. Simplemente vemos como si un ente los manipulara y los controlara desde un principio, porque ya su destino estaba marcado. Esto funciona muy bien como la metáfora que les mencioné anteriormente, no solamente sobre posesiones demoníacas, sino como hay cosas que simplemente heredas de la familia o heredan los hijos de los padres o de todo el árbol familiar,
Son cosas que simplemente a veces no tienes, de las cuales a veces no tienes control, y eso es un tanto interesante e incómodo, como hay cosas que simplemente heredas de otro familiar y no puedes controlarlo. Pues, visualmente la película es muy bella, me gustan mucho los encuadres, los planos, los movimientos de cámara, los cuales ya les presto más atención y ya entiendo sobre movimientos de cámara, que son parte de este lenguaje narrativo o cinematográfico. Y también me gusta mucho la paleta de colores que se eligió. Vi más o menos una combinación entre colores cálidos y colores fríos. Por lo regular en películas de horror se utilizan colores fríos, pero en este caso vi un poco de combinación entre ambos, lo cual también hace que la imagen tenga un tono un tanto peculiar. Es parte de la misma historia para hacerte sentir incómodo. Es algo muy interesante. La música, el soundtrack que se compuso, la verdad es que es es siniestro. Me gusta la sensación que transmite. Creo que va acorde perfecto porque no es un soundtrack, no es música solamente de terror, sino se nota perfecto cómo mezcla ambos géneros, el terror con el suspenso psicológico. Es música o un soundtrack que bien podrías encontrar en una película de thriller o de thriller psicológico. Hereditary es una auténtica maravilla y perturbadora, la cual nos demuestra cómo en estos tiempos realmente se pueden hacer buenas películas de terror. Existen personas con mentes muy creativas y estimulantes que nos pueden regalar buenas películas de horror. Solo es cuestión de aprender de los errores que se han cometido con las películas de a principios de los 2000 y simplemente de ahora en adelante empezar a hacer buenas películas que marquen la historia del cine de terror.